El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré. Y vamos a leer en el capítulo 2, en el capítulo 4 de esta epístola, el versículo 12, del cual queremos extraer un tema. Y leemos esta palabra en el nombre del Señor. Dice el versículo 12: del capítulo 4 de la epístola del apóstol Santiago. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Con esto oramos. Señor, exaltado seas, y venimos agradecidos ante ti por este tiempo, suplicando que tu palabra pueda llegar tan clara como es posible a este pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, y la gloria es tuya, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Este es un versículo que desautoriza a mucha gente que decide y ejecuta sin tener la autoridad para hacerlo. La palabra dice que Dios es quien propone y el hombre dispone. La Nueva Versión Internacional dice que el hombre es quien propone y Dios dispone. No sé qué creer, pero yo me voy con esta, de la versión Reina Valera. Todas las disposiciones, si usted va al libro de Proverbios, al capítulo 16, habla de las disposiciones del hombre, no la de Dios. Las propuestas vienen de Dios y el hombre decide qué hacer con ellas. Pero nos quieren cambiar las cosas y el hombre siempre toma la autoridad. Y aquí aparece que el hombre es quien propone y Dios tiene que disponer. El ser humano tiene algo muy peculiar, y es que le encanta la posición de poder, donde se puede mandar. Y en el hogar a veces el más pequeñito manda al más grande o viceversa, pero siempre hay uno que manda. Y en la escuela hay uno que dirige y es el que manda y dice cómo, cuándo y dónde. Y en todo lugar hay un mandón. Pero cuando la gente dicta leyes, normas, dirige y dice dónde y cuándo hacer las cosas, la gran pregunta que surge es: ¿quién avala esa autoridad? Y ahí es donde se complica un poco entender estas cosas. Personas carentes de la imagen de Dios toman toda autoridad y determinan cuándo y cómo hacer las cosas.
y son los que dirigen el mundo. Personas que han dejado a un lado a Dios son aquellos que tienen lugar de altura en este mundo y suelen dirigirnos, mandarnos tanto en lo secular como en lo religioso. Porque ellos proponen y Dios dispone. Si usted va al libro de Proverbios, al capítulo 16, dice que las disposiciones del corazón del hombre, versículo primero, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta. O sea, Jehová es el que tiene la última palabra. El hombre dispone a su manera, pero jamás va a doblegar a Dios a la voluntad de su corazón. Por eso en esta tarde vamos a tratar un tema muy actual. Y dice, todos opinan, Dios tiene la última palabra. Muchos disponen, pero la última palabra la tiene Dios. Hay cierta diferencia entre nuestro pensar y el pensar de Dios. Nuestra forma de ver las cosas y cómo Dios las ve. Los resultados, las expectativas nuestras versus las de Dios son totalmente distintas. Si damos un vistazo al mundo, no podemos evitar la realidad que se vive. Nos deja ver la problemática social que afecta al ser humano. Limita a a la voluntad de otros, del gobierno, de los reformadores sociales y de la misma religión. En otras palabras, nuestra conducta siempre estará afectada por un lado u otro lado. Y en la mayoría de las veces Dios nos cuenta. El principal conflicto que tiene el individuo no es con sus normas o las normas establecidas por hombres. Porque a veces pensamos que el mayor conflicto que tenemos es con el gobierno, con la sociedad, con las autoridades que tenemos y pensamos que esto es el obstáculo que tenemos en el camino hacia donde queremos llegar. Problemas de religión, problemas de creencia, problemas de cambios sociales. Sin embargo, el principal problema que tiene el ser humano es respecto a Dios y las leyes de este. O sea, donde el individuo ve que se le tranca el juego es cuando debe enfrentar o vivir conforme a Dios. Es lo que él trata de cambiar, de tergiversar, de evitar, porque es donde su vida toma otro giro. Somos muy voluntariosos en hacer lo que nos place. Queremos comer lo que nos gusta, caminar donde queremos y hacer las cosas como nos place. Sin embargo, cuando vamos a las normas de Dios, allí se frenan nuestras vidas. Porque Dios dice una cosa y otra pensamos nosotros. Dios espera algo y otra es la que hacemos. El más grande conflicto del ser humano es entre y lo que Dios ha establecido. Estas normas de Dios ha encontrado frente a esta sociedad un rechazo total. Una muralla que impide
que ese caballo desbocado del ser humano siga adelante en esa pradera sin rumbo. Suena muy poético eso. Déjame decirlo de forma... Las normas de Dios en este mundo pueden definirse como el freno que detiene al hombre en su alocada carrera hacia ningún lado. Es como la luz roja del semáforo frente al coche que viene a toda velocidad. Eso es la ley de Dios. Y muchos no quieren detenerse. En la gran sabana o carretera de la vida, como usted le quiera llamar, el hombre va corriendo hacia quién sabe qué lugar. Frente a la ley de Dios, todo pensamiento o conducta depravada o antisocial queda expuesta. Debe detenerse, debe frenarse. Es decir, la ley de Dios muestra al individuo que lo que dice, lo que éste hace o practica es vetado por la ley divina. Es incorrecto delante de Dios. Es como tener un enemigo al frente. Dios es el gran amigo. Pero es como tener que escuchar a alguien que uno no quiere escuchar. Todo lo que me dice es negativo. Es como la historia de aquel rey que decía que todos le profetizaban mal o le profetizaban bien, pero había uno que siempre le profetizaba mal. Cuando el mundo habla positivamente, casi nunca está de acuerdo con Dios. Siempre va contra la ley establecida por Dios. Muchos son los que pregonan, muchos son los que predican, muchos son los que hablan, pero generalmente quieren hacerle a usted sentirse bien. Las palabras de Dios son para tu bien, pero no siempre te hacen sentir bien. Lastiman, duelen, llegan a lo profundo de tu alma y te hacen reconocer que no eres lo que piensas que eres. Y que si pensaste algún día que eras muy grande y que tenías todo el poder en ti, te das cuenta que eres un pobre y desventurado. Eso es la palabra de Dios. Te hace ver que tus riquezas no lo mueven a Él, que tus talentos no lo mueven, que el gran conocimiento y la destreza que tienes en tu caminar por la vida, esto no mueve el corazón de Dios. Todo aquel que está distante a las normas de Dios jamás podrá convencer a Dios de sus principios o preceptos, lo que Él piensa que es correcto o incorrecto. La última palabra siempre la tiene Dios. Tú puedes pensar, llegar a conclusiones, analizar, definir que debe ser de la forma que lo pensaste. Es que no puede ser. Hay gente que dice, el infierno es una falacia, es mentira. Es que es inconcebible que haya un lugar tormentoso donde un Dios bueno vaya a llevar al ser humano por la eternidad. No cabe en mi conciencia ni jamás será. Pero Dios dijo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La opinión de los demás sobra, porque todos hablan, pero la última palabra la tiene Dios. La forma en que ves la vida, la forma en que caminas por el mundo, la forma en que te conduces, es tu percepción de la vida. Es la forma en que miras y piensas. Pero la forma exacta de conducta lo dicta Dios. Los dictámenes de la vida vienen de Él porque Él tiene la última palabra. No, mi hermano, es que yo lo veo de esta forma. Yo no considero de ninguna manera, no percibo que pueda ser. Tu percepción delante de Dios es nula. Tu opinión delante de Dios es inválida. Lo que crees de la vida, ¿quién eres tú para conocer lo que es la vida y el mundo cuando Dios es el creador? Y a veces queremos tomar el lugar de Dios y determinar cuándo y cómo hacer las cosas. Y tratamos de llevar la vida como mejor nos parece. Los sabios del mundo han luchado en dos extremos.
Uno es el extremo de la privación. Es aquellos que han tratado por todos los medios de colocar la sociedad bajo una santidad ficticia. Y la otra es el desbocamiento de aquellos que pretenden hacerlo todo. Y en cuanto a moral se trata, hay moralistas extremos que pretenden llevar al ser humano a una armonía con Dios por medio de su vestimenta, su forma de hablar, su forma de poner lo suyo en público. Y hay extremos que son tan difíciles como estos. Por ejemplo, la reina Victoria, en asunto de moral, era sumamente extremista. Mostrarle el tobillo era un escándalo y merecía corrección. Pero en los últimos tiempos tenemos una serie de individuos que han ido al otro extremo. Hemos caído dentro de un liberalismo donde ahora dicen ellos que es que la gente vive con libertad. La sociedad ha prevalecido frente a lo establecido por Dios. Tanto el extremista como aquel conservador o liberal. Cadenas de reformas se han llevado a cabo en este mundo, pero un vacío de Dios, una anarquía total es la que impera en los últimos tiempos. Cada quien hace lo que mejor le parece y no hay una meta clara a seguir. Cada quien piensa, vive y conduce su vida como mejor le parece. Los más jóvenes son los más atrevidos. Ellos han olvidado todo y han pisoteado toda regla antigua. Solo conocen un lado de la moneda, el liberalismo. Lo que para ellos es correcto. Lo que Dios opine no les importa. La diferencia entre el bien y el mal a ellos no les llama la atención. Lo que tú decidas está bien cuando y cómo lo decidas. Es lo que ellos llaman libertad. Es raro escuchar, porque la libertad que ellos proponen es la libertad que encadena. Esta es la conducta que vemos en la gente de este tiempo, una conducta rebelde. Por eso la sociedad vive en esta rebeldía contra Dios. Un mundo cuyas consecuencias son devastadoras, conforme a lo que hemos visto en los últimos tiempos. 1001 opinión basadas en conceptos humanos de hombres y mujeres llamados sabios han inundado esta sociedad. Y la mayoría de los seres humanos no saben qué camino tomar y qué dirección tomar. Ellos piensan que el profesional lo expresó, que el científico lo expresó, que el sabio lo expresó. Pero escuche esto. Frente a esa avalancha de opiniones, de conocimiento, de lo que la gente cree que debe o no debe, la última palabra la tiene Dios. Usted podrá tener soluciones a los problemas de acuerdo a su percepción de la vida, pero el último que dispone es Dios. Aunque el hombre haga uso de su disposición, confronte a Dios. Lo que estamos viviendo en este tiempo es una sociedad apática a Dios, contraria a Dios, rebelde a Dios, la cual ha escuchado muchas voces y ha caído dentro de esa anarquía social. ¿Sabe lo que es anarquía? Es hacer lo que a uno mejor le parece. En este tiempo ya nadie tiene una verdad absoluta, cada quien tiene su propia verdad. Yo me pregunto, ¿y la verdad suya cuál es? Todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios carece de identidad propia. La identidad mía es la de Dios. El ideal mío es el ideal de Dios. Mi caminar es conforme al camino de Dios. No tengo idea propia para hacer cambios. Dios hace los cambios.
No tengo ideas para crear un hogar. Dios crea mi hogar, yo lo dirijo. Me pone como mayordomo de los asuntos que ya Él ha establecido. Dios no es el mayordomo de lo que Él me ha puesto a mí. Él es el jefe. Yo soy el mayordomo. Yo hago las cosas conforme a como Él lo ha establecido. Pero lo que la sociedad ha querido hacer en los últimos tiempos es cambiar las cosas. Es proponer y que Dios obedezca. Tú dispones con lo que yo te doy, y es todo lo contrario. Por eso en esta lectura que tuvimos hace un ratito, del capítulo 4, dice la segunda parte. Tomemos la primera. Un solo es dador de la ley. Un solo es dador de la ley. No, pero el grupo de profesionales que son especialistas en los asuntos sociales propuso tal cosa. Los científicos en los últimos tiempos han propuesto tal cosa. La psicología moderna propone que esto se haga de esta forma. La palabra dice aquí, uno solo es el dador de la ley. Todas las demás sobran. Que puede salvar y perder. Este es Dios. ¿Cuántas voces se levantan proponiendo y diciendo? En los últimos tiempos el mismo cristianismo ha sufrido cambios catastróficos de hombres que han decidido proponer lo que ellos consideran que es la vida cristiana del tiempo moderno, del siglo XXI. Y han olvidado que el único dueño es Dios. Él es el Señor quien ha tocado y ha colocado al ser humano para que éste sea mayordomo de lo que ya Él ha creado. Los hombres en el mundo secular han querido hacer cambios, y esos cambios han sido una confrontación a Dios, una rebeldía contra Dios. En el 1857, Francis Berry escribió: el matrimonio es un sistema de violación. Pero Dios dice que en todo sea honroso, en todos sea honroso el matrimonio. El matrimonio fue establecido o instituido por Dios. Este señor dice que el matrimonio es un sistema de violación. El grupo Pro Familia, el feminista en específico, expresó: una mujer puede usar su cuerpo de cualquier manera que lo desee. Dios dice: tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Una cosa dice el hombre, otra cosa dice Dios. El movimiento del amor libre que tomó fuerza en los años 60 y 70 utilizó el término: el matrimonio es esclavitud. Dios establece el sistema del matrimonio para la familia. Es la base familiar. Ellos le llaman esclavitud. Vea la diferencia entre una cosa y otra. Una es irresponsabilidad. La otra es crear un estado de responsabilidad frente a la familia que hoy se pierde en medio de esta sociedad que no tiene norte. El 24 de abril del 2011, el Parlamento mexicano votó 69-0 a favor de abrogar el delito del adulterio. ¿Usted se imagina? Todos votaron a favor. Ellos dicen, argumentando, el matrimonio, el adulterio está relacionado con asuntos morales y eso es obsoleto para estos tiempos. La palabra de Dios dice que a los adúlteros los juzgará Dios. Y dice: no cometerás adulterio. Una cosa dice el hombre, otra cosa dice Dios. La pregunta es: ¿a quién le escuchas? ¿A quién le prestas atención? ¿Dónde está tu mente? Ellos siguen hablando,
proponiendo y haciendo. Asia y América Latina han alcanzado renombre por la explotación y comercialización sexual infantil. Se ha vuelto casi cultural y la gente lo ve ya casi normal en esos lugares. La eutanasia, la muerte asistida, se ha vuelto asunto de discusión. ¿Quién determina cuándo una vida debe terminar? La palabra dice que Dios es el único que determina cuándo una vida debe terminar. El ser humano dice que por compasión, la eutanasia es la mejor forma de terminar una vida. Una cosa dice Dios, otra dice el ser humano. El derecho al aborto, la legalización de las trabajadoras sexuales, la adopción de niños por parejas del mismo sexo, la prostitución infantil, la legalización de las drogas, la pedofilia, la zoofilia. ¿Te han oído de la zoofilia? No saben. La zoofilia, que es legal en muchos países, es la relación con animales. Ha sido legalizado en muchos países. Dinamarca actualmente quiere quitarlo, quiere abolirlo. Porque supuestamente los animales no sufren, pero sí sufren. En Holanda es legal. El hombre tiene una percepción de la vida totalmente equivocada. Ha tomado el camino errado. Ha dejado el dictamen celestial, divino, para colocar el suyo. Ha tomado la percepción humana y ha tirado a la basura los conceptos divinos a fin de que viva conforme a lo que Dios ha establecido. El Señor, hablando en el Antiguo Testamento a su pueblo, le dice: haciendo estas cosas vivirás. Se ha tratado de abolir lo que Dios ha establecido por lo que el ser humano ha traído. Y hoy no solo el mundo practica tales cosas, sino que hasta religiosos. Hay religiosos pedófilos. Hay religiosos que practican la eutanasia. Hay religiosos que apoyan la prostitución. Hay religiosos que viven y comparten este tipo de conducta desaprobada por el Señor. Porque para ellos el hombre es quien tiene la última palabra. Todas las acciones pecaminosas del ser humano han sido aprobadas por una sociedad que desconoce los principios divinos. Mi hermano, ¿se ha puesto usted a pensar cuántas cosas hace que desagradan a Dios? ¿Cuántas veces hacemos lo que Dios desea en vez de lo que nosotros deseamos? Caminamos haciendo lo que mejor nos parece, porque la sociedad así lo dicta. Vivimos dentro de un mundo donde Dios no tiene lugar. Dios le dio al ser humano la capacidad de mostrar su imagen, la imagen de Dios. Y este ha mostrado su altanería, su prepotencia, su soberbia. Jamás podrá usurpar el derecho de Dios. Dios sigue siendo Dios. Lo que pienses o no pienses no hará que Dios doblegue su voluntad a la suya. El mundo hoy está extraviado, totalmente extraviado. Y no sabemos en 10 años o 15 años qué pasará. Pero yo le aseguro que Dios seguirá siendo Dios. Lo que todos hagamos conforme a la sociedad, analicemos si lo que estamos haciendo es en conformidad a Dios o en conformidad al pensamiento humano. Usurpar el derecho de Dios es un error. Es el peor error que cualquier ser humano pueda tomar. ¿Y cuántas veces usurpamos el derecho de Dios en nuestros hogares, en las decisiones que tomamos, en nuestro conducir por la vida?
¿Cuántas cosas hace usted porque a usted le da la voluntad? Porque usted cree que debe ser así. ¿Cuántas son las decisiones que tomas donde Dios no tiene participación? Para todo aquel que ha conocido a Dios y que vive conforme a Dios, la última palabra la tiene Dios. Antes de abrir la boca, Dios debe tener la última palabra. Antes de actuar, Dios debe tener la última palabra. Antes de presumir de mi autoridad, la última palabra en el pueblo de Dios la tiene Dios. La sociedad decadente, vacía, la sociedad mortalmente herida, es víctima de hacer lo que mejor le parece. Este mundo que va a cuesta abajo, desenfrenado, descarrilado de la verdad, porque quiso o vive haciendo lo que mejor le parece. Ellos tienen la última palabra. El ser humano vive como bestia, pero quiere decidir como Dios. Se vive una gran paradoja. El ser humano es sabio, pero también es necio. Es moral y es perverso. Voluntarioso, pero también sometido. Engreído y totalmente cruel. Es sabio y necio a la vez. Pelea, codicia, tortura, mata. Es noble y es vil al mismo tiempo. ¿De qué lado está? ¿No es una paradoja un poco preocupante la que vive la humanidad? Hay gente que son una elegancia hablando, pero son un infierno actuando, un diablo actuando. Hay personas que presentan una cara de ángel, pero son puro demonio. El hombre pretende ser bueno de un lado, pero del otro es perverso. Nadie es bueno y perverso. O es uno o es otro. Toma a Dios para su beneficio. Es mentalmente cruel. Vive asediado por quebrantar la ley de Dios, la ley de vida. Pero pretende vivir con la ley de muerte que él mismo ha creado. Lo de Dios no le interesa porque Dios no está en su historia, pero quiere colocar él su proposición delante de Dios o su disposición delante de Dios. Él ha establecido esta condición en la cual nos encontramos ahora. Mi hermano, todo el dolor y el sufrimiento y la agonía humana viene de que el hombre ha querido suplantar a Dios. Hemos vivido momentos difíciles dentro del cristianismo porque el hombre ha querido suplantar a Dios. La religión se ha visto afectada porque el ser humano ha querido suplantar a Dios. Muchas leyes se dictan tomadas por corazones y mentes humanas. Dios no actúa. Los grandes cambios que han llevado al Evangelio a la condición en la que se encuentra actualmente son proposiciones humanas, disposiciones humanas. Dios ni ha propuesto ni ha dispuesto. Ellos han determinado que es así. Nos encontramos en uno de los momentos más oscuros de la historia, porque el ser humano voluntariosamente ha decidido que las cosas se van a hacer conforme a ellos. Vive como mejor le parece. ¿Quién tiene la última palabra, Dios o el ser humano? Dicen en la epístola a los Romanos en el capítulo 13, versículo 4. Si Dios sea Dios veraz y todo hombre, ¿cómo? Mentiroso. ¿A quién le crees? Andamos buscando la cita. 3:4 de la epístola a los Romanos. El antagonismo del ser humano frente a Dios lo descalifica para decidir sobre vida o sobre muerte, sobre bien o sobre mal.
Pues en lugar del bien, el mal es que domina. Y su inclinación hacia el mal ha ido agudizándose a medida del tiempo va pasando. Y hoy día las cosas van de mal en peor. Cada generación es más agresiva, es más difícil. Y el destino de Dios sigue como desde el principio. Dios sigue siendo Dios. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Lo dijo hace miles de años y hoy, pese a todo lo que diga el ser humano, el alma que pecare, esa morirá. Yo no creo que Dios lo vaya a matar. Dios es amor, Dios es un Dios muy bueno. Pero la palabra de Dios dice que la última palabra la ha dicho Dios. No importa lo legal o lo ilegal que usted vea las cosas. Hoy se trata de legalizar todo y colocar a Dios en el último plano. Tú no mandas aquí. Es legal. Los más perversos son los que legalizan todo lo que es pecado y pretenden ganar al final. El alma que pecare, esa morirá. Dios para ello no importa, porque lo de Dios no impacta. La conducta humana se quiere sobreponer a la realidad divina. Si Dios no avala lo que ellos legalizan, tal ley no tiene valor delante de Dios. Generalmente vivimos y actuamos bajo la percepción humana, bajo el parecer humano, bajo las leyes humanas. Hay personas que prefieren obedecer la ley humana y omitir la ley de Dios. Los hombres del primer siglo, los cristianos del primer siglo, prefirieron perder la vida antes que vivir conforme a los designios del hombre. Llámese este gobierno o simplemente hombre común y corriente. Todo el ataque de este pueblo de Dios ha sido provocado por la controversia de resistir a Dios. Y mucha gente ha cedido. Ay, antes era pecado, pero ya hoy no es pecado. Estamos viviendo otros tiempos y nos hemos ido contaminando con leyes dictadas por hombres y no por Dios. ¿Ven las iglesias todo lo que hacen hoy día? Usted puede encontrar una discoteca en una iglesia, pero eso porque el hombre lo ha dictado. El baile es algo tan armonioso que hasta Dios bailaría. El hombre dispone, pero la última palabra la tiene Dios. Hemos llevado el culto de adoración a Dios a acomodarse a la mentalidad de un individuo. La gente canta y adora conforme a alguien que le dijo, esta es la forma con que debes hacerlo. Y a veces Dios no está presente en las decisiones que se toman. ¿Cómo analizar esto? ¿Cuándo es legal y cuándo es ilegal? Mi hermano, siempre que Dios no disponga, será ilegal. Siempre que no sea Dios quien proponga, también será ilegal. Todo lo que hacemos y decimos debe ser avalado por lo que Dios ha establecido. No actuamos bajo percepción humana, actuamos bajo la percepción divina. Mucha gente en este tiempo no entiende el mensaje de Dios porque hemos determinado que hay que tocar un área emocional para que la gente capte lo que Dios quiere decirle. Y alguien viene y le grita y usted dice, ¿qué pasó? A veces hay un grito que los que están durmiendo despiertan. Dice, eso es para que la palabra le llegue. La palabra de Dios es para que tú la aprendas y la pongas en práctica. Yo no puedo venir a este lugar y jamás lo haré a mover tus emociones. A veces las cosas que digo provocan dolor, pero deben ser las que Dios dice. Yo no tengo nada que dar. Hoy día el hombre es quien dice esto va así, basado de esta forma. No he oído cómo se expresan ellos. Nos cansaron de hablarnos tantas cosas de Dios.
Ese no es el Dios que conozco. Yo conozco al Dios de la riqueza, al Dios de la prosperidad, al Dios del bienestar, al Dios de la abundancia, al Dios que tú le declaras ahora y te lo das después. Hágame el favor. Yo conozco al Dios cuyas leyes son invariables, no cambian. Yo conozco a un Dios que es el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre será el mismo Dios. Yo conozco a un Dios que no se doblega frente a la voluntad humana. El hombre es terco. Pretende sobrepasar a Dios en su voluntad y llegar más lejos que Dios. Ay, yo le doblo el brazo a Dios. Dios va a hacer las cosas como nosotros decimos. Que nadie se pierde, que nadie se pierde. Que el adulterio fue pecado, eso fue un tiempo atrás, ya no. Que la fornicación, bueno, como quiera van a fornicar, mi hermano. ¿Va a mandar Dios a todo el mundo al infierno? Pues mire, malas noticias. A todos los fornicarios los va a juzgar Dios. Que todos los pecadores, ¿tú crees que billones de pecadores, los perdidos son como la arena del mar? Y alguien decía, bueno, yo no creo que Dios se va a interesar por cualquier pecadillo que alguien cometa. Eso dijo un predicador. Un pecadillo, ¿usted cree que Dios se va a molestar con eso? ¿Qué antagonismo vive el ser humano? Dios descalifica a ese ser humano que trata de tomar su lugar y decidir sobre asuntos que solo Dios debe decidir. El ser humano no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo que a él le parece bueno ante Dios es malo. Señor, pero ¿qué de malo tiene ser rico y desear tener más y más? Dios dice que es avaricia. ¿Qué malo tiene el que a mí me guste lo que tiene aquel? Eso se llama codicia. Y siempre estamos confrontando a Dios. ¿Qué malo tiene? ¿Qué de malo tiene esto? Nos adaptamos tanto a vivir bajo nuestras reglas que hemos ignorado las de Dios. Él dio su ley al pueblo hebreo. Esta ley señala la perversa condición humana, dejando a éste fuera del favor de Dios. La ley no es condena, la ley es para que veas lo malo que eres. Dice, no, pero ¿quién puede vivir conforme a esa ley? Una ley es una ley malsana. ¿Cómo Dios pone una ley tan dura? Si ¿quién podrá? No, Dios quiere que mires para que valores. Él sabe que tú no puedes con la ley, pero es su ley. Te está diciendo, tú no la cambias, esta es mi ley y esta es la que va. Pero como sé que no la puedes cumplir, yo la he de cumplir por ti. Como sé que no puedes pagar las consecuencias de quebrantarla, yo he de pagar las consecuencias por ti, para que tú valores el regalo que te estoy dando. Lo último en que pensamos es en el regalo de Dios. Lo último que nos llega a la mente es que no merecíamos el regalo de Dios. Jamás tomamos la vida tan en serio. Somos como medio dejados con eso. La ley mostraba lo que Dios espera de cada uno de nosotros y también la incapacidad nuestra para vivirla. La gracia de Él entonces, la que viene y sobresale, nos hace saber que por cuanto no podíamos vivir conforme a la ley suya, Él pagó el precio y nos hizo aptos delante de Él para vivir en Él. Y muchos pretenden hoy volver a tomar las riendas y decir, yo quiero hacerlo a mi manera. Todo esto tiene consecuencia. Bajo la regla de Dios en este mundo, todo el que la viola ha de pagar las consecuencias. ¿Vivimos conforme al pensamiento de Dios o conforme al pensamiento nuestro? Debemos caminar conforme a como Él espera. Nuestras ideas no tienen lugar dentro de lo que Dios ya ha establecido. ¿Cómo anda tu hogar? ¿Conforme a ti o conforme a Dios? Cuando Dios le habla al pueblo hebreo, le dice que esto enseñarás a tus hijos
en todo tiempo, conforme a Él o conforme a la voluntad del ser humano. La ley de Dios es la que debemos tener como regla de vida en esta sociedad afectada. Por eso Dios nos dio la gracia, porque no podíamos con la regla, con la ley suya. Por tanto, nadie fuera de Dios podrá jamás dictar nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios envía a su Hijo Jesús, el cual tomando nuestra forma, da su vida, paga el precio de nuestra desobediencia a la ley de Dios, para que a través de esa muerte, lo que se llama la gracia de Dios, fuésemos justificados delante de Él. ¿Hemos de seguir viviendo en esas condiciones? ¿Hemos de seguir haciendo lo que nos parece? ¿Hemos de prevalecer frente a Dios? Las reglas de Dios, por tanto, mi hermano, mi hermana, nadie fuera de Jesús puede dictarla. Él es quien dicta las normas. Jesús simplificó la ley. Sin esto jamás hubiésemos podido llegar delante de Dios. Y oiga lo que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 al 28. Y es que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, refiriéndose al Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Yo me pregunto, mi hermano, ¿vives tú amando a Dios sobre todo en esta vida? ¿Has colocado primero a Dios ante todo lo que haces o quieres? Pablo lo reafirma en el libro, en la epístola de los Romanos, en el capítulo 13, versículo 9. Dice no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Amar a Dios es colocarlo primero a Él, y amar al prójimo es la segunda regla establecida por Dios. El adulterio no es amar al prójimo. El quitarle la vida no es amarlo. El robarle, el hablar falso de él, el codiciar lo suyo, etcétera, no es amar al prójimo. Cuando Jesús habló de los dos grandes mandamientos, primero amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ser humano ha hecho todo lo contrario, y la sociedad ha seguido a ese ser humano en todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Nadie vive la gracia de Dios sin estar en Jesús, y Jesús espera que tú vivas esto. Y nadie puede vivir conforme a Él si hace y vive conforme a los sabios de este mundo. Si nos llevamos lo que dicen los sabios, despreciamos lo que Dios ha establecido y menospreciamos a Jesús, quien hizo el gran sacrificio en la cruz. Las leyes del mundo frente a Dios carecen de validez, y es un abierto desafío
a las normas ya establecidas por Él. Todo aquel que obedece lo que dice el humano y desobedece lo que Dios establece, tiene un final desastroso. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, Dios es quien tiene la última palabra. Tu opinión es irrelevante. Tu percepción es irrelevante. Lo que yo creo de la vida es irrelevante frente a lo que Dios ha establecido. A esos que adoran y creen que están bien porque van por un camino que ellos consideran que es como Dios quiere que se adore, tu opinión es irrelevante. Los que adoran han de adorar en espíritu y verdad a Dios. No, pero yo considero que esta es la mejor forma. Eso es lo que tú consideras. Mire, tenemos problemas fuera en la sociedad y tenemos problemas dentro de los templos donde se reúne el pueblo de Dios, entre comillas. Porque cada quien tiene su propia opinión. Yo creo que es así, debe ser así. Mire, hay personas tan atrevidas que dicen, mire, ese mensaje no sirvió, eso es basura. Y viene uno y habla un disparate. Porque tú eres el rey y estás llamado a vivir como un rey y a caminar como un rey. Y la gente dice, gloria a Dios. Este es el mensaje que debemos oír. ¿Cuántas veces nos gusta comer la comida chatarra? El buen almuerzo es el que Dios te coloca al frente. Oye, pero eso es ensalada de legumbres, a mí no me gusta eso. Este es el buen almuerzo. La ley de Dios la comes, la mastica, a veces parece amargo al paladar y cae dulce, o a veces dulce al paladar y cae amargo. Es la ley de Dios. El hombre dicta sus normas y te las da y todas son dulces, nunca amargan, todas son agradables. Todos estos personajes de los cuales le hablé hace un ratito revolucionaron la sociedad en la que vivimos hoy día. Tenemos un liberalismo descontrolado. Vivimos un antagonismo jamás visto frente a Dios. El ser humano ha perdido el norte en su avance por la vida, porque otros vendieron ideas y dictaron la forma en que debemos vivir. La pregunta que debemos hacernos es la que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé todo esto? ¿Quién es que manda aquí? Nos gusta jefiar, mandar, ser los dueños. ¿Cuántas opiniones, millones de opiniones surgen de personas que dicen y deciden cómo y cuándo hacer las cosas? Y a Dios lo tienen a un lado. ¿Dónde está Dios? Yo no sé, yo soy el que digo que así se va a hacer. ¿Han oído el dicho ese de muchos caciques y pocos indios? El mundo está lleno de caciques y pocos indios. Todos quieren mandar. Por eso, en este tiempo postmoderno, tu verdad no es una verdad, sino la del grupito, la que dictan algunos. Pero mi verdad es la que dice Dios. Ay, no, esa verdad está obsoleta. Escapa de esta sociedad, escapa del ideal humano, escapa del laberinto sin salida, como digo una y otra vez. Escapa del precipicio en el cual te está hundiendo. Sal de la arena movediza. La mano de Dios todavía está extendida. Mi hermano, todavía hay hombres y mujeres capaces de revertir su final colocándose en Dios, dándole a Dios el lugar que le corresponde. Primero Dios, después lo demás. En mi hogar el que manda es Dios. ¿Han visto algunas casas que tienen un letrerito que dice, en este hogar manda Dios? Y el marido dice, aquí no van para la iglesia esta noche, nadie va a ir a ningún culto. En este hogar manda Dios. Ponme la telenovela. No, acuérdese que usted dijo, no, ponme la telenovela. En este hogar manda Dios.
¿Sabe por qué a veces le digo a ustedes que no debemos declarar cuando decimos yo declaro que esto es mío? Porque yo no mando. La última palabra la tiene Dios. Yo coloco delante de Él mi situación y Él decide. Yo no declaro para mi vida ni el carro, ni la casa, ni la mujer, ni qué sé yo cuántas cosas, ni la riqueza. Las muchachas, declaro un novio para este año. ¿Usted declara qué cosa? Dios tiene la última palabra. En cada evento de la vida, Dios tiene la última palabra. No así para ellos, para ti. Nunca, mi hermano, mi hermana, tome decisión alguna sin que antes Dios diga que sí. Si todos deciden por ellos, esa es cuestión de ellos. Hay mucha gente en iglesia que hace lo que le da la voluntad. Hay mucha gente que camina conforme a ellos. Hay gente que se mueven y van de un lugar a otro y deciden cuándo y cómo sin que a Dios le importe. Si decides por ti mismo cómo y cuándo hacer, tú no eres de Dios. Y un día la palabra de Dios te va a golpear y probablemente sea por la eternidad. Es el tiempo de tomar una decisión firme en este camino. Mas no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. No me gobierno más. Yo me muevo bajo la dirección del Espíritu Santo. Me voy para allá, me muevo por acá, tomo aquí, hago allá, brinco allá, dicto acá. Y hemos llevado al cristianismo a un nivel tan bajo, tan bajo, tan bajo. Hemos sido contaminados, hemos sido contagiados por el mundo. Lo que les decía el viernes. La iglesia ha sido contaminada, su cerebro ha sido lavado por la conducta social. Y hoy perdimos nuestra identidad. Lo mismo ve un bailarín afuera que adentro. Una teibolera afuera que adentro. Un pecador afuera que adentro. Un manipulador afuera que adentro. Un mentiroso afuera que adentro. Es tiempo de levantar nuestra cabeza, de meditar en nuestro camino y tomar la dirección que Dios ha determinado para nuestras vidas conforme a como Él ya las determinó. Mientras sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, iremos de mal en peor. Y yo termino con la pregunta: en tu vida, ¿quién tiene la última palabra? ¿Tú o Dios? Se van a jugar con esto, estemos en pie. Oremos. Señor y Dios bueno, porque tú eres Dios soberano, Señor de eternidad. Y no hay nadie como tú, oh Dios. Nos rendimos ante ti. Y nuestras vidas manan de ti, Señor. Y nuestro destino pende de ti. Dirígenos, oh Dios, conforme a tu voluntad. Quebranta nuestros corazones. Haznos visualizar tu palabra y despreciar los dictámenes del mundo. Acércanos a tu presencia y purifícanos. Señor, hoy confesamos ante ti que en más de una ocasión hemos tomado tu lugar y hemos dicho cómo y cuándo hacer las cosas. Y hemos determinado por nuestra propia voluntad cómo deben ser las cosas. Pero tú, oh Dios, eres quien tiene la última palabra. Ayúdanos a andar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mundo no es
es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor, por siempre gozaré y la vida mundana.